¿Cómo están, hermanos y hermanas? Gusto de saludarles en esta hora de la mañana, junto con mi hermano Carmelo Ramírez y mi hermano Tony García. Les damos a ustedes también la bienvenida a este estudio de la lección de la Escuela Sabática. Hermano Carmelo, bienvenido. Gracias, buenos días a todos. Es un placer nuevamente estar aquí para estar con el estudio de estas lecciones que se están poniendo muy bien, hermanos. Realmente necesitamos mucho estas lecciones para este tiempo que estamos viviendo. Así es que esperamos que también ustedes estén aprendiendo junto con nosotros estas hermosas lecciones e importantes. Que Dios los bendiga. Hermano Tony, bienvenido. Sí, pastor, gracias, buen día, y a todos ustedes, hermanos. También estamos aquí nuevamente por la gracia de Dios, dispuestos a estudiar de su palabra y compartirla con ustedes. Y gracias nuevamente por sus oraciones, porque sabemos que están orando por estas lecciones. No se les olvide que esta semana, al final, estaremos dando inicio a nuestro Congreso Campestre Salud, Verdad y Libertad con el doctor Luis Báez. El próximo viernes, a eso de las 7, estaremos dando inicio al primer mensaje que nuestro hermano y amigo doctor Luis Báez estará presentando para toda la audiencia que se haga presente aquí en Shepherd, Texas. Venga usted también que está escuchando por primera vez este anuncio, venga con su tienda de campaña, con su comidita y acampe aquí al aire libre y disfrute de esta temática tan interesante que el doctor Luis Báez estará trayendo. Este viernes comenzamos, este viernes que viene a las 7 de la noche y estaremos viernes, sábado y domingo disfrutando de la naturaleza aquí en Shepherd y también siendo bendecidos por nuestro Dios. La dirección 151 Bones Way Lane, Shepherd, Texas 77371. Serán bienvenidos. ¿Qué les parece si oramos para el estudio de la lección de hoy? Hermano Tony, por favor. Gracias te damos, Señor Dios del cielo y de la tierra, por este privilegio que nos das de invocar tu santo y bendito nombre, sí, y de ponernos en tus manos para estas lecciones, Padre, que estamos llevando a cabo. Por nosotros mismos no sabríamos, Padre, y sería tiempo perdido. Pero si tú estás con nosotros, todo será para victoria y gloria de tu nombre. Amén. Por eso nos ponemos en tus manos, Padre, que tú seas el que nos dirija, pues, por medio de tu Santo Espíritu. Y también, Señor, limpies la mente de todos aquellos que están escuchando a través de estos medios a estas escuelas sabáticas. Que tu bendición sea con ellos y también podamos con claridad presentar esta palabra para crecimiento espiritual de cada uno de tus hijos. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús lo suplicamos. Amén. 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 La semana pasada nosotros mirábamos cómo el apóstol Pablo le decía a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Y en esa expresión, ¿quién os fascinó?, nosotros decíamos que realmente lo que él les estaba diciendo era quién les encantó, quién les engañó. Y resulta de que en esa expresión Pablo también les estaba diciendo quién los hechizó con esa enseñanza. Hermanos y hermanas, esta semana nosotros vamos a mirar los efectos que produjo en los hermanos de Galacia las falsas enseñanzas de los maestros judaizantes. No vamos a leer ningún texto del libro de los Gálatas en esta semana, pero por inferencia o deducción de otros casos bíblicos, nosotros miraremos que efectivamente, sin duda, eso mismo ocurrió con los Gálatas y está sintetizado en esa expresión de Pablo cuando les dijo: ¿quién os fascinó? Pues ni más ni menos que los maestros judaizantes. Así que bajo el título ¿a qué maestro seguimos?, ¿qué nos dice el versículo de memoria, hermano Carmelo? Bueno, aquí lo tenemos en 1 Samuel 15:23, la primera parte. Dice 15:23: como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto rechazaste la palabra de Jehová, también Él te ha rechazado para que no seas rey. Hermanos, son dos declaraciones bien enfáticas, bien claras, que muchas veces nosotros pasamos por
pues así las pasamos por tan ligeras, ¿verdad? Que aquí, como dice aquí, nosotros claramente sabemos que la divinación es pecado. Pero la rebeldía, hermano, la rebeldía en que, como dijo aquel varón, ¿verdad? Aunque no vamos a estar agarrando Gálatas, pero allí vamos, la rebeldía de una cosa y otra. Y aparte de la rebeldía, la obstinación. Nosotros decimos como mexicanos, no sé si otro país, la terquedad de una persona. Cuando se le está presentando la verdad y todavía sigue todavía, ¿verdad?, en la obstinación, en la terquedad de seguir haciendo lo mismo. Pues aquí Samuel tuvo que usar estas palabras con Saúl, porque pues aquí lo podemos ver aquí en 1 Samuel cuando Saúl, ¿verdad?, estaba como rey. No cabe duda, mis hermanos, que en esto habían caído los Gálatas, en la rebelión y la obstinación. Y en esto también habían caído sus maestros, que los habían hechizado con aquellas falsas doctrinas que los estaban prácticamente apartando del verdadero mensaje, del verdadero evangelio. Por eso es que debemos tener mucho cuidado hoy en día en cuanto a los que predican, porque muchos de los que predican son falsos maestros, se han revelado del mensaje verdadero que Dios ha dado, y de una manera obstinada van predicando y van enseñando a la gente un camino errado de las Escrituras, torciéndolas a su propia conveniencia. Y eso, como le dijo Samuel a Saúl, los hace que caigan en la idolatría, o en la categoría de los idólatras y en la categoría de los hechiceros. Por eso, hermano Tony, según la siguiente nota del don profético, cuánta importancia tiene, ¿no es cierto?, el que nosotros veamos a estos que, utilizando la Biblia, hermano, arrastran a las almas a la perdición. Sí, dice en Fundamentos de la Educación Cristiana, la página 331, los que presentan una doctrina contraria a la de la Biblia están dirigidos por el gran apóstata que fue expulsado de las cortes de Dios. Aquí nos está mencionando que los que presentan una doctrina contraria a la de la Biblia están dirigidos por el gran apóstata. Por lo tanto, hermanos, debemos de ser muy cuidadosos y seguir el consejo que da el apóstol Pablo. Lo da que como los berenses o bereanos, ellos no aceptaban todo lo que se les decía, ponían atención e investigaban a ver si aquello que se enseñaba era así. Y también el mismo apóstol Pablo también luego nos dice que no menospreciemos las profecías, que escudriñemos todo y retengamos lo bueno. Y el espíritu de la profecía en mensajes selectos, el volumen 1, el capítulo 69 y la página 482, párrafo 2, dice como sigue. Quiero también decirles, hermanos, hermanitas, que estas lecturas como esta que estoy dando, se encuentran en el internet, en los celulares, en las tabletas, y a veces las páginas difieren del libro o difieren de una a la otra, y puede ser que digan, lo que leyó el hermano no se encuentra ahí. Es por eso, hermano, no porque no se encuentre, sino que difieren las páginas. Pero aquí en esto que acabo de decir, dice así, hablando de los puntos doctrinales, como acabamos de ver aquí, dice, los que presentan una doctrina contraria a la de la Biblia. Debemos analizar si aquello que se nos está enseñando está apoyado, va fiel a la ley y al testimonio. Y si va así, debemos de aceptarlo, pero si no, es una doctrina que están enseñando que no viene de Dios. Dice así, si hay un punto de verdad que no comprendéis, en el cual no estáis de acuerdo, investigad, comparad texto con texto, introducid profundamente el barreno de la verdad en la mina de la palabra de Dios. Debéis colocaros a vosotros mismos y vuestras opiniones en el altar de Dios,
poner a un lado vuestras ideas preconcebidas y dejar que el Espíritu del cielo os guíe a toda verdad. En Testimonios para los Ministros también dice que a veces decimos, eso nada más porque yo no lo creo. No es así. ¿Por qué? Porque yo no lo creo. Dice la sierva del Señor, no, investiguen. Primeramente investiguen para ver si aquello que se está enseñando es así. ¿Por qué? Porque aquí lo acabo de leer. Dice que Satanás, voy a volverlo a leer. Los que presentan una doctrina contraria a la de la Biblia están dirigidos por el gran apóstata que fue expulsado de las cortes de Dios. Hermano, debemos ser muy precavidos, como ya se acaba de mencionar por los hermanos. Sin embargo, hermanos, este problema de la rebelión, de la obstinación, de desviar a las almas del camino correcto, este es un problema, podríamos decir, eterno, porque viene desde el mismo cielo, cuando allá se reveló aquel ángel poderoso y hermoso llamado Luzbel, y que lamentablemente se convirtió en Satanás. Y ese problema nosotros vemos que ha estado desde entonces arrastrando a muchos a la rebelión, o mejor dicho, este problema de la rebelión ha estado desde entonces arrastrando a muchos a la apostasía, al pecado, y hoy lo hace el enemigo a través de maneras sutiles, a través de formas que las personas algunas veces no se dan cuenta y caen en esos encantamientos, bajo esas predicaciones solamente basadas en el puro amor, solamente basadas en el sentimentalismo, bajo esas predicaciones donde solamente se enfocan en los sentimientos del oyente y donde el oyente pues derrama lágrimas, pero luego no hay razonamiento y por lo tanto vuelven al pecado. Hermanos, bajo ese tipo de enseñanzas, predicaciones o temáticas, sutilmente las personas están siendo engañadas. Y esto ha sido desde el cielo que el enemigo de las almas lo ha estado haciendo. Así que este problema que venimos abordando desde el versículo de memoria y lo que el hermano Tony ha mencionado en la nota que seguía, pues nosotros vemos que todavía bregamos con eso. Por eso es que la lección para este día domingo ya tiene como subtítulo un problema eterno. Y es que, hermano Carmelo, ¿cuál es a menudo la razón sutil y subyacente por la que muchos creyentes de hoy en día son fascinados como lo fueron los Gálatas? Bueno, vamos a leer aquí, siguiendo Primera de Samuel 15, del 17 al 23, para profundizar un poquito más sobre este problema. Dice, y dijo Samuel, aunque a tus propios ojos eras pequeño, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido rey sobre Israel? Jehová te envió en misión y te ha dicho, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Saúl respondió a Samuel, al contrario, he obedecido la voz de Jehová. Fui a la misión que Jehová me envió, traje a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Pero el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, lo mejor del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Entonces Samuel dijo, ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención mejor es que la grasa de los carneros. Como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto rechazaste la palabra de Jehová, también él te ha rechazado para que no seas rey. Hermanos, el problema más grande es no reconocer
no reconocer la culpa, el pecado, ¿verdad? Si la palabra de Dios está llena de especificaciones, de aplicaciones, de lo que Dios requiere, y cómo nosotros le vamos a agregar o le vamos a quitar ahí porque algo no nos gusta o porque algo está de más. Hermanos, aquí ya Saúl sabía el mandato porque Samuel se lo había dicho, pero así también como Eva, cuando Dios les dijo del árbol, ¿verdad?, que no debían de comer, pues también ya sacó la excusa Eva. Y como, ¿verdad?, aquí vemos que la fascinación, el hechizo de Satanás, con palabras útiles y con preguntas que llevan un sentido más exagerado, más amplio de lo que Dios dice, cómo cauteriza o cómo fascina la mente de uno cuando a uno le gustan las cosas. Entonces aquí vemos que Saúl, ¿verdad?, empezó a decir, sí, yo obedecí, yo hice esto y esto otro. Pero cuando llegó a eso del sacrificio, cuando llegó a eso del ganado que dejó vivo, ¿verdad?, ahí sí dijo, pues el pueblo, ¿verdad? Luego la excusa, la culpa por otros lados. El pueblo, ¿verdad?, quiso para que se lo ofreciéramos como sacrificio a Jehová. Entonces, hermano, eso es un punto que nosotros como cristianos debemos de tener mucho cuidado y en cuenta. Eso de las excusas, eso de echarle la culpa a otra persona, ¿verdad?, cuando realmente nosotros somos, ahí es donde está el error más grande, el no reconocer nosotros mismos que tuvimos la culpa, que no hicimos lo que Jehová dice. Y cuando muchas veces no escudriñamos más la palabra de Dios, es cuando el enemigo sutilmente te va desviando sin que te des cuenta, hermano. Así es que tengamos cuidado con esto. Sí, y ahorita que estaba hablando el hermano Carmelo, estaba meditando y estaba pensando de si Dios dijo, mira, destruye todo eso. Sí. Y cuando uno destruye algo es porque ya no lo quiere, porque ya no le sirve, ¿verdad? No quiere tener aquello. Pues el Señor dijo destruye, pero luego se le está trayendo de lo que mismo el Señor ya rechazó, que no quiere, de eso se le quiere ofrecer, se le quiere presentar como una ofrenda. Porque eso es lo que estaba haciendo. Sí. Dejamos esto de los bueyes para ofrecerte de lo que Dios mismo había dicho, destruye. Qué terrible error, ¿eh? Sin duda, aquí nosotros vemos a Saúl cayendo, hermanos, en un pecado de autosuficiencia, haciéndose, digámoslo así, un hombre que era antes insignificante, ahora con la investidura de rey, haciéndose un hombre, podríamos decir, súper presuntuoso, porque está presumiendo de que hay cosas que puedo hacer y Dios de todas maneras me las va a aceptar. Si ustedes notan, miren lo que él dice en el versículo 20 y 21. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Noten. Un momento, señor profeta. Usted no me venga a mí aquí a reprender o a decir que soy desobediente. Yo he obedecido la voz de Jehová. Y he ido a la misión que él me ha enviado. Y he traído a Agag, rey de Amalek. Y he destruido a los amalecitas. Sí, es cierto, todo eso lo has hecho. Pero el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. A Jehová tu Dios en Gilgal. ¿Qué pasó aquí? Si era un hombre pequeño, era un hombre humilde. Samuel se lo hace ver, eras pequeño, tú mismo eras pequeño a tus propios ojos, Dios te ha hecho rey. Y ahora a lo que has caído, Saúl. Y en vez de decir, sí, hermano, usted tiene razón. Sí, profeta de Dios,
del Altísimo, usted tiene razón, se justifica. Y le dice, claro que he obedecido, argumenta. Oh, hermanos, el yo. Él se está mirando a sí mismo. Está viendo todo, está diciendo todo lo que ha hecho. Le está dando un informe de todo lo que ha hecho y todavía está como quien dice, presuntuosamente diciéndole, y estoy trayendo esto para ofrecer a Jehová tu Dios. Ese pecado se llama el pecado de la presunción, que uno presume hacer cosas para Dios pensando que Dios se las va a aprobar, cuando Dios ya dijo claramente lo que se tiene que hacer. Y uno hace cierta parte nada más, pero otra parte no la hace, pretendiendo de que Dios, pues ahí, Él me va a entender y más bien me va a bendecir por esto que voy a hacer. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Así que nosotros vemos que este problema sutil y subyacente es el que también está en muchos cristianos, porque de la misma manera han sido fascinados, han sido encantados, han sido engañados por aquel gran apóstata que siempre ha engañado a las almas. Y ahora la hermana Guay, en las citas que vienen a continuación, va a mencionar lo que estuvo de fondo, o lo que tenemos que ver en el fondo de toda esta situación que experimentó Saúl y que experimenta también muchos cristianos hoy en día. Hermano Tony, ¿qué le parece si nos vamos ya a ver lo que dice la sierva del Señor? Sí, en dos citas, una se encuentra en el libro Fe y Obras, la página 27, y la segunda se encuentra en Testimonios para la Iglesia, el tomo 4, las páginas 87 y 88, y dice así: el poder maléfico de Satanás induce a los hombres a mirarse a sí mismos en lugar de contemplar a Jesús. A veces pensamos que si hicimos algo que vale la pena ver o que sobresale, creemos que es por nuestra sabiduría, que porque somos capaces, en vez de darle la gloria y la honra al Señor. Luego sigue diciendo: nuestros casos se hallan pendientes en el tribunal del cielo. Día tras día rendimos allí nuestras cuentas. Cada cual será recompensado según sus obras. Los holocaustos y sacrificios no eran aceptables para Dios en los tiempos antiguos, a menos que fuese correcto el espíritu con que se ofrecía el don. Cierto. Por eso los acusaba el Señor cuando dice que ya estaba cansado de la sangre inocente que se derramaba. Todos esos sacrificios, esos corderitos inocentes eran sacrificados, pero no había arrepentimiento en el corazón del pueblo, de aquellos que lo ofrecían. No estaban arrepentidos y era una costumbre ofrecer esos sacrificios. Y si no hay arrepentimiento, delante del Señor no son nada, como lo acabamos de leer. Samuel dijo: ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que el cebo de los carneros. Está citando a 1 Samuel 15:22. Todo el dinero de la tierra no puede comprar la bendición de Dios, ni asegurarnos una sola victoria. Muchos harían cualquier sacrificio, menos el que deben hacer, que consiste en entregarse a sí mismos, en someter su voluntad a la voluntad de Dios. Voy a volver a repetir, hermano. Esto lo voy a volver a repetir porque esto me recuerda cuando estábamos allá en la iglesia católica, que pensábamos que por esos sacrificios, mandas, penitencias, estábamos ganando algo. Dice: muchos harían cualquier sacrificio, menos el que deben hacer. Muchos sacrificios, pero no había arrepentimiento, no había consagración, que consiste en entregarse a sí mismos,
en someter su voluntad a la voluntad de Dios, o sea, un cambio de vida verdadero. Cristo dijo a sus discípulos: si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, citando a Mateo 18:3. Esta es una lección de humildad. Debemos todos llegar a ser humildes como niños a fin de heredar el reino de Dios. Hermanos, debemos de ser humildes, como dice aquí, como un niño. Y aquí yo he escuchado algunas explicaciones que el volver a ser como niños es que ya que los niños, pues ellos se pelean ahorita y al rato otra vez ya andan jugando, se olvidan de aquel pleito que tuvieron y que debemos de ser así. Pero yo pienso que va más profundo que esto. Te lo dejo, medítalo, hermano. Y ahora, con estas declaraciones del don profético, nosotros vemos que este problema también, hermanos, repercutirá en la eternidad. Es un problema que tiene que ver también con la eternidad de nosotros, en el sentido de dónde la pasaremos. Si la pasaremos en el cielo o eternamente dejaremos de existir porque nos perderemos. Es un problema eterno también en ese sentido, porque se está llevando a cabo un juicio donde se está, hermanos, decidiendo quiénes, hermanos, tendrán la dicha, la bendición de eternamente formar parte del granero celestial, y quiénes tristemente serán apartados como cizaña para ser quemados y quedar eternamente perdidos. Así que, siendo esto tan delicado, bueno es que reconozcamos cómo está nuestra vida delante de Dios. Si estamos manifestando la misma actitud de Saúl, vale la pena que hoy nos humillemos delante del Señor, caigamos de rodillas y le pidamos perdón por toda rebelión, por toda obstinación que podamos estar manifestando, por, hermanos, estar en esta misma situación del pecado de Saúl. Ojalá que, reconociendo nosotros que lo más importante hoy en día es la obediencia a nuestro Dios, nos dispongamos a ser obedientes hoy y siempre. Amén. ¿Quieres que oremos por eso? Vamos a hacerlo. Amén. Padre nuestro, te pedimos por favor que nos ayudes a que, tomando en cuenta que la eternidad nuestra está en juego, con este problema del orgullo, de la autosuficiencia, de la obstinación, de la terquedad, rebelión y todos los términos que se le quieran poner, pero que tiene que ver, Señor, con un corazón no convertido. Oh Padre, tomando en cuenta esto, te pedimos perdón, porque no cabe duda que cuando miramos la palabra y vemos nuestra vida, vemos en nosotros, como dice aquel himno, mucho pecar. Por favor, que tu gracia sea sobre nosotros y tu perdón nos sea otorgado y la transformación de tu Santo Espíritu sea obrada de tal manera que no seamos más rebeldes ni obstinados y que no seamos más desobedientes. Ayúdanos, Señor, a obedecer, porque eso es lo que tú más aprecias. En la obediencia, sin duda, está involucrado la entrega de nuestra voluntad, está involucrada la entrega de nuestra mente, está involucrada la entrega de todo nuestro ser. Fácil es, Señor, matar corderos y ofrecértelos. Fácil es, Padre, dar cosas, traer cosas. Pero lo más importante, lo que tú más valoras, es nuestra entrega humilde y obediente a ti. Así que te rogamos que por favor esa sea nuestra disposición ahora y siempre, para que así seamos aprobados. Cuando nuestro nombre entonces sea tomado en ese juicio que se está llevando a cabo, Señor, que allí entonces nos encuentres tan obedientes que nos pongas del lado de los salvados. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.